Yo soy redimido del Señor. Y el pago que se efectuó no fue $1.000.000, ni fue una casa con 10 habitaciones, ni fue un carro, ni tampoco fueron buenas obras de caridad, ni tampoco sacrificios, sino que el pago que se hizo por nuestra redención fue la sangre de Cristo. Piensen en esto: el pago que Dios aceptó por nuestras almas fue la sangre de su propio Hijo, que fue derramada en el Calvario. 6 litros de sangre que fueron derramados por amor a nosotros. Y hay una pregunta: ¿por qué la sangre de Cristo tiene tanta influencia o tanto poder delante del Padre? Y la razón es muy sencilla: porque la Biblia dice que la vida está en la sangre. Lo que quiere decir que Cristo pagó con su vida nuestro rescate. El rescate es la propia vida del Señor Jesucristo por nosotros. Por eso la Biblia dice: no se hagan esclavos de los hombres, porque por precio fueron comprados. ¿Y cuál fue el precio, hermano? La sangre del Cordero. Hoy encontramos personas que tratan de encontrar la redención a través de regalar mercados, de hacerle bienes a los ancianos en los asilos, personas que tratan de hacer sacrificios por su redención, cuando no entienden que ya hubo un pago que fue efectuado y que es a través de la fe que nosotros recibimos la redención. Y ese es el ministerio de la fe y la batalla a la fe: que usted crea a Dios lo que Dios dice que ha hecho por ti. Entonces tú eres un redimido, has sido comprado por la sangre de Cristo. Segunda obra de Cristo en el Calvario: la reconciliación. Reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 21. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 21. ¿Qué es la reconciliación? Es hacer amigos a dos partes que estaban en contienda o en enemistad. Dos personas pelean, entonces son enemigos, no se miran con buenos ojos. Pero viene un mediador y habla con una parte y habla con la otra, y entonces viene un perdón y nuevamente son amigos porque se reconcilian. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo con nuestro Padre? Nos reconcilió con Él, porque antes de Cristo éramos enemigos de Dios por causa de nuestros pecados. Pero Cristo, a través de su muerte y su obra en el Calvario, nos reconcilió con el Padre. Estamos reconciliados con Él. Y tú tienes que entender que Dios no es tu enemigo, no está contra ti. Dios está por ti. Dios es tu amigo, porque ya hemos sido reconciliados a través de la obra del Calvario. Pero no solamente el Señor nos ha reconciliado, sino que nos ha entregado un servicio, un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, versículos 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Cristo. La obra de Cristo en el Calvario
fue aplacar la justa ira de Dios. A eso se le llama propiciación. La propiciación quiere decir que Dios por su justicia tiene demandas muy altas que el hombre no puede cumplir, pero Cristo con su muerte y su sangre derramada satisfizo la justa ira de Dios, y por eso ya la ira de Dios fue aplacada para el cristiano, porque hubo un sacrificio perfecto que Dios aceptó, y a eso se le llama propiciación. Propiciación es que Cristo creó un ambiente para que haya una perfecta reconciliación, un ambiente agradable. Ustedes han visto que cuando en una nación hay grupos que se quieren reconciliar, buscan un país mediador o amigo que pueda entender las dos partes y preparan un ambiente agradable para que esos dos países se reconcilien. Eso fue lo que hizo Cristo. Con su muerte, sepultura y resurrección creó un ambiente agradable para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Tú estás reconciliado con Él. Dios no es tu enemigo, Dios es tu amigo. Y nos dio el ministerio no de la división, no de la guerra ni de la pelea, no de la enemistad, sino que nos dio el ministerio de reconciliar al mundo con Él a través de la predicación del Evangelio. Cuando usted predica el Evangelio de Jesucristo, usted está reconciliando a los hombres con Dios. Es como si Cristo a través de usted, el Padre a través de usted, le dijera pues a la gente: mire, por favor, vuelva hacia Dios, reconcíliese, estás perdido, vas rumbo al infierno, eres un pecador, pero Dios ha hecho todo para que tú puedas ser reconciliado, para que puedas ser amigo de Dios, para que puedas ser hijo de Dios. Y Dios está rogando con nosotros. Cuando usted le predica a una persona, llegó la misericordia de Dios a esa persona. Y la persona tiene dos opciones: si acepta a Cristo por la fe, se reconcilia. Pero si rechaza a Cristo, mis hermanos, entonces queda enemistad. Gracias. Entonces, mis hermanitos, hemos sido reconciliados con Dios y somos agentes de reconciliación. Te hago una pregunta: ¿usted es reconciliador en la iglesia? ¿Busca que los hermanos estén unidos? ¿O usted causa división entre hermanos y siembra cizaña? Porque todo lo que va en contra de la reconciliación es del enemigo. Porque Dios es un Dios de reconciliación, Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de misericordia. Y Dios no quiere que nosotros nos convirtamos en murallas, sino que nos convirtamos en puentes, que podamos unir una, dos o tres personas que están en enemistad y los podamos reconciliar. Mira al que está a tu lado y dile: tú tienes el ministerio de la reconciliación. Cuando estés en la empresa, entiende: Dios te puso allá para que reconcilies a los que trabajan allá con Dios. Dios te puso en cierto colegio porque Dios quiere que tú des testimonio y reconcilies a los del colegio con Dios. Donde Dios te ha puesto, quiere que seas un canal de reconciliación. Punto número 3. La tercera obra de Cristo se llama el perdón de pecados. Digan: perdón de pecados. Colosenses 1:14. Colosenses capítulo 1 versículo 14. El perdón de pecados. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Digan conmigo: perdón de pecados. El perdón de pecados quiere decir que tu pasado ya fue anulado, que tu pasado ya no existe en la presencia de Dios. Y el perdón siempre tiene que ver con el pasado. Hay cristianos que viven atormentados por lo que hicieron antes de conocer a Cristo. Pastor, usted no sabe que cometí un aborto.
pastor, usted no sabe que maté a una persona, pastor, usted no sabe que consumí mucho vicio, usted no sabe que hice mucho daño. Pues quiero decirle que si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Y tu pasado, escuchen, ya no existe, porque la obra de Cristo y su sangre ya solucionó nuestro pasado, lo perdonó y lo destruyó. Quiere decir que tú ya no tienes pasado de pecado. Y voy a ir más allá. Cuando usted peca y se arrepiente, ese pecado ya no existe más. Entiéndelo, hermano. Los hombres quieren retener el pecado que cometen los hermanos, pero si ese hermano se arrepintió, ese pecado ya no existe a los ojos de Dios. Y una de las cosas que el enemigo hace es colocar culpabilidad y colocar esos sentimientos a la persona de que no son perdonados, y entonces ataca a los cristianos con el espíritu de la culpabilidad, cuando la Biblia dice que ya tu pasado fue borrado, fue sepultado, fue echado en lo profundo del mar. Es como una niebla que ya se deshizo, apartó los pecados de ti. En el otro extremo del universo, hermano, ya no existe tu pasado. Cuando Dios te perdona y nunca más se acordará de tus pecados. Hay cristianos que piensan que cuando se tengan que presentar a Dios en juicio, que Dios los va a juzgar por sus pecados. No, hermano, el cristiano ya no va a ser juzgado por sus pecados, va a ser juzgado es por su ministerio, va a ser juzgado es por si hizo la voluntad de Dios o no. Pero el pecado ya desapareció. Amén. Cuando estés en el tribunal de Cristo, que es para cristiano, el tribunal de Cristo, ahí no va a salir a luz ningún pecado. El Señor no te va a decir: vieja chismosa, esa lengua que tenías ahí. No. Si tú estás en el tribunal de Cristo es porque fuiste salvo y ya ese pecado no va a salir. Ya no existe. Este hombre, este borrachín, si el Señor te perdonó, hermano, esos pecados nunca más saldrán a luz. Pero el diablo te hace creer que ese pecado todavía está sobre ti y que vienen consecuencias por el pecado. Escucha, ya Dios te perdonó. Y la palabra redención significa traer a la salvación fuera de las consecuencias del pecado. Cuando Dios te perdona, Dios también te quita las consecuencias, que muchos piensan que las consecuencias tienen que seguir. Eso es redención, traer a la salvación fuera de las consecuencias del pecado. Ahorita hay consecuencias naturales. ¿Cuál es una consecuencia natural? Por ejemplo, los novios se acostaron antes del matrimonio y la muchacha quedó en embarazo. Y ella dice: ay, Señor, perdóname. Y ¿aló? ¿Cierto que no? No, el muchachito sigue ahí. Eso se llama una consecuencia natural. Amén. Usted fumó 20 años y usted se convierte, y a los años comienza usted a sufrir de problemas de los pulmones. Es una consecuencia natural por haber fumado 20 años. Aún esa Dios la puede sanar. Amén. Pero hay consecuencias naturales y hay consecuencias espirituales. Las espirituales Dios las quita. Y a veces, pues, hermano, pues vienen consecuencias naturales. Dios te ha perdonado. Martín Lutero, el gran reformador en Alemania, en un libro yo escuché una experiencia de él, que un día él estaba en su cuarto estudiando y que tuvo una manifestación satánica. No sé si se le apareció un demonio, qué fue lo que sucedió ahí, pero en esa manifestación satánica, el espíritu que le hablaba y que le metió temor, y él se fue por un rincón de la habitación. El demonio comenzó a decirle: Martín Lutero, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú fuiste esto y tú fuiste aquello. Pero el Espíritu Santo vino y llenó a Martín Lutero, y se levantó en el Espíritu y dijo: Satanás, se te olvidó colocar algo al final de la lista, que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y esa presencia se fue. Hermanos, ¿por qué no tenemos más fe en la sangre? ¿Por qué no podemos creer en lo que Cristo hizo por nosotros? Para usted tener una vida cristiana con paz y bendición, usted debe confiar en lo que la Biblia dice. Si Él ya te perdonó, te perdonó.
Ya sus pecados fueron borrados, ya no existen más. Y debes tener esa seguridad porque la Biblia lo dice, hemos sido redimidos y tenemos el perdón de pecados en su nombre. Por eso, hermano, no le estés recordando el pecado a nadie, ni le cuentes la vida pasada de alguien a otro. Ay, tú sabías que esa mujer era una prostituta. ¿Y a usted qué le importa? Ya no es una prostituta, es una hermana en Cristo. Ay, ese hombre, vea, era así, vea, cuidado. Y comienzan a dañarle como la honra a los hermanos. No, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y mire qué bien hechecitos quedaron, vea. El Señor sabe hacer bien las cosas. Punto 4. Otra obra de Cristo. Hemos sido libres del yugo de la ley. Hemos sido libres del yugo de la ley. Gálatas capítulo 3, el versículo 10. Hemos sido libres del yugo de la ley. Gálatas capítulo 3, el versículo 10. Gálatas 3:10. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley de Moisés tenía una función: condenar al hombre, matar al hombre, hacer lo injusto, hacer lo impío. Esa era la función del ministerio de la letra muerta, de la ley de Moisés. Condenaba al hombre. Y la Biblia dice que es maldito todo aquel que no cumpla los mandamientos de la ley. ¿Cuántos mandamientos eran? Eran 613. 613 mandamientos. Pero el corazón de esos 613 mandamientos eran los 10 mandamientos. Y le voy a hacer el examen con los 10 mandamientos, a ver si usted se justifica por la ley. ¿Usted ha mentido alguna vez? Entonces, ¿usted qué es, señorito? ¿Usted qué es? Si miente, diga: mentiroso. ¿Alguna vez miró a un hombre o una mujer con codicia? Vea, sí, señor. Y la Biblia dice que si miramos y codiciamos, eso es un adulterio espiritual. ¿Alguna vez usted desobedeció a papá y a mamá? Sí, Señor. Quebrantamos el 5.º mandamiento de honrar padre y madre. Entonces mire, de 613 mandamientos he dado solo 3 y los quebrantaron. ¿Qué tal que siga? Somos culpables por la ley, pero entendamos algo: Cristo Jesús vino, no cometió un solo pecado. ¿Qué quiere decir? Cristo cumplió la ley y la cumplió por nosotros. Y cuando usted cree en Cristo, usted ya es libre de la ley. Es como si usted hubiera cumplido toda la ley de Moisés. Romanos 8:2. Romanos capítulo 8, el versículo 2. Y hay personitas que viven atrapadas en la ley de Moisés, tratando de guardar el sábado, tratando de no comer cerdo, ni camarones, ni bagre, que para no contaminarse. Mire, en la ley, lo inmundo contaminaba a lo santo. Así es. Pero en la gracia es al revés: lo santo purifica lo inmundo. Por eso al Señor lo tocaba un leproso y no se contaminaba, antes se sanaban. El pecador tocaba a Jesús y él no se contaminaba, él los perdonaba y los restauraba. Porque en la gracia lo santo purifica lo inmundo. Por eso somos santos en el Señor. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida, el Evangelio, la gracia en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que es la ley de Moisés. Mire, la gracia, la obra de Cristo ya me liberó de la ley, de la muerte y del pecado. Porque la ley de Moisés producía solamente muerte y pecado. Y luego les daré un estudio del paralelo entre la ley y la gracia, y ahí lo van a entender. Usted no está bajo la ley de Moisés,
Hay personitas que viven bajo la ley, entonces quieren aplicar los mandamientos de la ley de Moisés a nuestro tiempo, cuando muchos de ellos ya no son válidos. Un ejemplo: una vez vino un hermano de otra iglesia que le gustaba mucho la ley y citas de la ley, y entonces él me vio así con el peinado militar, porque a mí me gusta así el peinado militar. Y la Biblia y dice en una cita de la ley de Moisés que el ministro o el sacerdote no podía rasurarse. Entonces, cuando terminé de predicar, vino con una hoja y me dejó el papel ahí. Mire, pastor, para que lea. Yo, ve, tan raro, y se fue así todo bravo. Cuando leí, y dice que no se debían rapar. Pero él no entiende que eso es bajo la ley, porque es que la ley de Moisés era una cadena llena de eslabones. Cada mandamiento era un eslabón, y cualquier mandamiento que quebrantar toda la ley. Por eso nadie se podía justificar por la ley. Entonces, quieren aplicar esa cita bíblica, pero no quieren aplicar las otras citas de la ley. ¿Cuáles son las otras? Que se circuncide. Y le apuesto que ese hermano no era circuncidado. Tienen que ir 3 veces al año a Jerusalén, y le apuesto que nunca ha ido a Jerusalén. La Biblia dice que pueden vender sus hijas como esclavas. Así era la ley. Y yo le apuesto que él no vendería una hija como esclava. Tremendo, hermanos. Entonces quieren aplicar un principio sin aplicar los otros. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, pero sí estamos bajo la ley de Cristo y los mandamientos de Cristo. La ley eran 613 mandamientos, pero en la gracia son 250. O sea que no es que quedamos sin ley, también quedamos con muchos mandamientos del Señor, y podemos vivirlos por la gracia de Cristo. La ley dice: haz y vivirás. La ley. La gracia dice: cree y disfruta y serás salvo. Amén. La ley, para ser salvo, usted tiene que obedecer lo que dice, pero en la gracia usted tiene que creer lo que dice, que es diferente. Hermano, tú ya no estás bajo la ley. Cristo nos liberó de ese ministerio de la muerte. Es el versículo 2, Romanos 8:2. Hemos sido liberados del ministerio de la muerte. Punto número 5. Por la obra de Cristo hemos sido adoptados en la familia de Dios. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 y 2. Primera de Juan 3 versículos 1 y 2. El pastor Rumier el domingo estuvo hablando acerca de esto, de nuestra comunión con el Padre. Somos hijos de Él y debemos disfrutar de nuestro Padre. Primera de Juan capítulo 3, el versículo 1 y 2 dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Muy sencillo: soy hijo de Dios, y hijo con todos los derechos de un hijo mayor, que eso es lo más bonito. Porque en la Biblia los hijos menores no podían reclamar la herencia, mientras que usted, cuando se convierte en Cristo, ya puede reclamar la herencia. Así lleve un añito de convertido, así sea un bebé espiritual, ya toda la herencia es suya. Usted es un hijo. Y cuando hablamos de una relación de padre a hijo, estamos hablando de una relación de confianza. El padre toma al hijo de la mano y lo guía. El padre suple para su hijo, le enseña lo que es bueno y lo que es malo, lo aconseja, le ministra, está pendiente de su hijo y anhela las mejores cosas para su hijo. Esos son los padres terrenales. Cuánto más nuestro Padre, que es mejor que cualquiera de nosotros. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él con confianza. Romanos 8, Romanos capítulo 8 versículos, Romanos capítulo 8 versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, o papito lindo, papito bello, papito hermoso, papi. Podemos llegar a una confianza perfecta con Dios como nuestro papá. ¿Por qué su hijo es hijo suyo? ¿Por qué? Porque tiene sus genes, su genética. Por eso es su hijo. ¿Y cuál es la genética del Padre? Dios es espíritu. ¿Y qué nos dio Dios? Al tener su espíritu somos hijos de Dios, adoptados. Cuando Dios nos ve dice, este es hijo mío. Y creo que es en Romanos 8:9, creo que es, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que si usted no ha nacido de nuevo y no ha recibido el Espíritu Santo, usted no es de Dios, así venga a la iglesia. Por eso usted necesita nacer de nuevo, nacer del agua por la palabra y por el Espíritu, recibir el Espíritu Santo que te da vida. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, ¿cómo el Espíritu Santo va a saber quiénes se van pues en el rapto? Pues ¿quiénes? Los que tienen el Espíritu de Dios. Serán arrebatados, serán llevados porque son de Dios. Y los que no tienen el Espíritu Santo se quedarán aquí en la tierra. Somos hijos del Padre. Y dice que no hemos recibido un espíritu de temor hacia el Padre, de miedo. Ay, yo le tengo miedo a Dios. Ay, qué tal que venga su juicio. No. Es que el juicio de Dios no es para ti. El juicio de Dios es para el impío. El juicio de Dios es para los que no están bajo la cobertura de Cristo. Es para aquellos que no han sido lavados en la sangre del Cordero. Por eso ahorita estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Y en esa cobertura el juicio de Dios no puede venir a ti. Eres hijo de Dios. Y como hijo disfruta la presencia del Padre. ¿Será que el hijo de Noelia, Felipe, cuando quiere leche, entra a la cocina, tira piedras en el piso, se arrodilla y se va sobre las piedras? Mamá, deme un vaso de leche. ¿Será que él hace eso? No. ¿Qué hace él? Se toma la leche aunque no le deje nada. ¿Y por qué se toma la leche? Con confianza. Porque usted es la mamá. Porque hay confianza. Cuando usted vaya a Dios, vaya con confianza, vaya con tranquilidad, vaya con esa certeza que Dios es su Padre. El problema es que estamos muy habituados a llamarlo solo Dios, 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 y nos hemos olvidado de llamarle Padre, Padre, Padre. Y Cristo vino precisamente para enseñarnos que ahora Dios, el creador de todas las cosas, no solamente es el Dios creador, sino que se ha convertido en nuestro papá a través de Cristo. Hermano, usted tiene un papá poderoso, usted tiene un Padre grande, y deberíamos tener más confianza con nuestro Dios. Ríndase ante Dios y dígale: papito, gracias por haberme hecho tu hijo. Puedes mirar cara a cara a Dios. Otro punto: somos aceptos a Dios. Somos aceptos a Dios. Ese es el punto 6, perdón, gracias. Los estaba probando. Hechos 16:31. Voy a corroborar la cita. Hechos 16:31. Sí, los estaba probando y yo también. Esta cita no es. Vámonos para Efesios 1. Efesios 1, versículos 6 y 7. Efesios 1, versículos 6 y 7. Seis y 7. Nosotros fuimos creados, dice en el verso 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Digan: soy acepto por Dios. ¿Qué quiere decir eso?
nunca esperes un rechazo del Padre. Porque hay cristianos que fallan y cuando se acercan a Dios piensan que Dios está ahí ya con el garrote, que simplemente está esperando que usted asome la cabeza. ¡Tome! Digan conmigo: yo soy acepto en el Señor. Mire, el Señor te llamó así como eres y Él te va a transformar. Si tú te sometes a Dios voluntariamente, te vas a evitar tratos de Dios. Si no te sometes como hijo, Dios te va a disciplinar y te va a tratar más fuerte. Pero tú debes entender que eres acepto cuando llegues a la presencia de Dios. No llegues con ese sentimiento de temor. ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Será que Dios no me oye? Y hay cristianos que dicen: no, pastor, ore por mí porque usted Dios sí lo oye. ¿Han escuchado eso? Hermanita, ore usted porque usted es más cercana a Dios. Hermanito, ore usted porque usted es más santo. Es que a Dios sí lo acepta a usted. Hermanos, Dios no me acepta por lo que yo soy, porque nunca me podría aceptar por mí mismo. Dios me acepta por la obra de Cristo. En estas 32 obras no son nuestros méritos, sino que son los méritos de Cristo. Yo no me puedo acercar a Dios: Señor, mira cuán elocuente soy. Señor, mira cuánta plata tengo. Aleluya. Señor, cierto que soy muy inteligente. A Dios no le sirve eso. A Dios lo único que le sirve es cuando usted llega: Señor, vengo a través de Cristo. Y el Padre: bienvenido, 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 porque tú eres acepto a Dios, pero es a través de Cristo. No es por ti mismo. Por eso siempre que vayas a Dios encontrarás no un trono de juicio, sino el trono de la gracia. Amén. Ya no es el trono del juicio, no es el trono del garrote para sus hijos, no, es el trono de la gracia. Y Dios quiere manifestar su gracia, su misericordia, su bondad. Y Dios espera que si tú estás caminando mal, te acerques a Él para Él lavarte y corregirte, para Él redarguirte por el Espíritu y hacer una obra en tu corazón. Pero llegas, debes ir a Dios acepto. No te sientas como una cucaracha con 9 patas. Hay hermanitos que miran pues la Biblia y hay un versículo de Salmo que dice: porque yo, gusano de Jacob. Y hay hermanos que oran así: Señor, yo soy un gusano. Yo los he escuchado. Yo soy un gusano. Y el Señor: no, el Señor no hará eso. Usted no es ningún gusano. Usted es un hijo de Dios. ¿Ven? Eso se llaman comparaciones, metáforas. Pero no que usted es eso. Dice que somos ovejas, pero yo a ninguno de ustedes lo veo lleno de lana, ni a ninguno lo veo aquí con 4 patas. No, eso es una comparación que Dios hace. Una vez oí una personita, mire, que llevaba años de vida cristiana, años, era líder e iba a ser pastor, pero él pensaba que Dios lo vivía rechazando a toda hora y que él nunca iba a agradar a Dios. Es que nunca le agradará. Agradamos a Dios por Cristo. Entonces yo cuando llego ante Dios, yo sé que ya le agradé, porque es que Cristo fue el que lo agradó por mí. Ya, es sencillo. Y resulta de que un día, hermano, hizo esta oración. Perdóneme si de pronto es algo fuerte, pero estábamos en una intercesión por la mañana en la iglesia, y este varón, que era de la misión a la que pertenecía hace muchos años, hizo esta oración: Padre, porque nosotros somos peor que un aborto de chucha. Hermanos, así oró. Cuando dijo eso, yo, los otros hermanos también. ¿De dónde nace ese tipo de oración? ¿De dónde? De una conciencia culpable, de no entender lo que es en Cristo. Y él pensó que al decir eso, que Dios lo iba: te felicito, qué belleza de chucha. No, hermano, usted es un hijo de Dios. Amén. Acérquese con confianza. Ya me hicieron reír. Acérquese con confianza al trono de la gracia, porque a través de Cristo usted ha sido aceptado. Punto número 7.
Hemos sido justificados. Digan, he sido justificado. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Miren qué cita tan espectacular. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Por medio de la fe, al usted haber confiado en Cristo, ya no hay guerra, hay paz. Porque Dios en Cristo te ha declarado justo. ¿Y sabe qué significa la palabra justo? Significa ser declarado sin pecado. Significa ser declarado sin culpa. Cuando Dios te ve a ti, te ve en esa condición, te ve en esa posición. Cuando Dios te mira, Dios no te mira como un pecador, Dios te mira como un justo. El cristiano, cuando no sabe lo que es el evangelio ni comprende la obra de Cristo, el cristiano dice: ay, pastor, es que yo soy un pecador. No, usted no es un pecador, usted es un justo. Usted es un santo que peca ocasionalmente. Y le digo algo: por mucho que usted madure en su vida espiritual, siempre va a pecar toda la vida, hasta que se muera. Cuando usted se muera, ya no va a tener más relación con el pecado. Ahora, lo que pasa es que nosotros cada día pecamos menos, nos estamos santificando. Ese es el proceso de la santificación. Pero Dios te ve como un justo. ¿Y cómo miras tú al hermano? ¿Como un pecador? ¿Como un inmundo? ¿Como un sucio? ¿O lo estás viendo con los lentes de Cristo? Cuando Dios mira del cielo a la tierra y Dios te mira a ti o mira a la iglesia y la ve a través de Cristo, Dios la ve perfecta, la ve justa, la ve santa. Y lo que Él tenga que lavar o tratar o redarguir, pues el Señor lo va a hacer. Amén. Porque Él trabaja con su iglesia y la trata para que suelte el pecado y sean de Él. Pero tu condición, tu posición en Cristo es de justicia. Digan conmigo: yo soy justo. Otra vez, dígalo: yo soy justo. Hermanos, esa es la batalla de la fe. ¿Cuál es el problema? Que los cristianos no lo creen. Y por eso dicen: yo soy tan pecador, yo soy un pecador. No, pastor, tú no eres un pecador, no eres así. Eres una persona justa que pecas ocasionalmente, pero tú llamas la justicia, quieres buscar a Dios. Si tú vives en el pecado, eso demuestra que posiblemente no te has convertido y necesitas aceptar la obra de Cristo para que el Señor te justifique y puedas vivir en justicia. Punto número 8. Eres hecho cercano. Denme 5 minuticos y acabo. Hemos sido hechos cercanos. Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Efesios 2, 12 y 13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Usted no está lejos de Dios, Dios está contigo. Y te voy a decir algo más profundo: Dios nunca se aleja de ti. ¿Dónde vive Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde habita? Pues el Espíritu Santo. Entonces, hermano, el Señor nunca te deja. Ya has sido tan cercano que el Señor vive en ti. ¿Qué te parece? Nunca te va a abandonar y nunca te va a separar, porque su Espíritu Santo es la prueba de que Él está con nosotros. Señor, ¿dónde estás? Dentro de ti. Señor, ¿por qué me abandonaste? Y el Señor dice: pero ¿cómo que te abandoné si estoy dentro de ti? No te estoy cambiando y transformando, no te acompaño, no te respaldo, no contesto tus oraciones, porque usted está cercano al Señor. Amén. En Cristo usted ya está con el Señor, está cercano a Él. Ya no estás lejos.
no eres advenedizo, no eres un extranjero, eres parte del pueblo de Dios. Y Dios siempre habita en medio de su pueblo. Y último punto, y termino con ese, punto número 9. Nos libró de la potestad de las tinieblas. Colosenses 1, versículo 13. Colosenses 1:13. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su propio Hijo. Usted antes estaba en manos del diablo, por eso hacía lo que hacía. Consumías droga, consumías licor, vivías en inmoralidad abierta, blasfemabas de Dios y de los demás, robabas, hacías daño. Pero una vez te encontraste con Cristo, Él te compró y dejaste de ser parte de la potestad de Satanás y ahora perteneces al reino del Hijo de Dios. Y les digo algo más profundo: Satanás no es rey. Porque muchos dicen, es que el reino de Satanás. No, Satanás no tiene reino, Satanás tiene potestad. El único que tiene reino es el Señor Jesucristo. Por eso Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y a Satanás se le llama el príncipe de este mundo, no el rey, sino el príncipe. Tiene potestad, pero el reino le pertenece solamente al Señor. Es que a veces le damos más importancia a Satanás y más autoridad que la que Él tiene. Estamos en el reino de su amado Hijo. Hemos salido de las tinieblas. Por eso a usted ya no le gusta el ambiente del mundo. Por eso a usted ya no le gusta estar en cantinas. Por eso usted no visita prostíbulos, ni le gusta estar con las amigas chismoseando, ni le gusta estar haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque usted ya pertenece al reino del Hijo de Dios. Y ahora a usted le gusta el ambiente de Dios: estar en la iglesia, estar en ayuno, bendecir a los demás, estar orando, predicando el evangelio, porque estás en otro reino. Vamos a leer, o solamente apúntalo, 2 de Corintios 4:4. Se nos dice que Satanás, el príncipe de este mundo, le pone un velo a la gente para que no vea la luz del evangelio, del reino de Dios. Pero cuando usted predica y el Espíritu Santo redarguye, el velo se cae y las personas pasan del mundo de Satanás al reino de Cristo. Por eso, mis hermanos, gran ministerio es el ganar almas, hacer que almas a Cristo. Eso es lo más glorioso. Después de ser salvo, creo que no hay nada más grande que ganar un alma para Cristo. Pídele al Señor que te use para que muchas más almas pasen de la potestad de Satanás al reino del Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a orar. El domingo voy a tocar la segunda parte. No alcanzo a tocar las 32 obras, pero voy a tratar de tocar siquiera 20. Bendigo a todos los hermanos que están conectados, pidiendo que la gracia de Dios sea sobre sus vidas. Porque una de las obras de Cristo en el Calvario es que tú fueras parte de su iglesia, parte de su cuerpo, parte del edificio de Dios, para que tú tuvieras comunión con los hermanos. Si tú estás en tu casa pudiendo venir a la iglesia, te estás perdiendo de la bendición de Dios, porque Dios te salvó para que puedas compartir con tus hermanos en Cristo. Así que les bendigo en esta noche. Padre, queremos darte gracias porque nos has hablado con tu palabra y hemos podido entender, Señor, un poco más de la obra del Calvario, lo que tenemos y lo que somos en Cristo, lo cual el enemigo no lo puede arrebatar. Pero tu palabra dice que el justo vivirá por fe, caminará por fe, vivirá por fe, actuará por fe, se moverá por fe. Y nuestra fe está puesta en la obra de Cristo. Por eso creemos que somos hijos amados, que somos justificados en el Señor, que somos redimidos, comprados por la sangre, que estamos reconciliados con Dios el Padre, que hemos sido hechos cercanos al Padre y ahora podemos disfrutar de una comunión plena por lo que Cristo hizo por nosotros. Padre,
Te pido que nos enseñes como iglesia a quitar la mirada de nosotros mismos y que podamos mirar a Jesús. Oh, tu palabra dice: los que miraron al Señor fueron alumbrados. Y el Señor dice que Él debía ser colgado en el Calvario para que todo el que lo vea, lo mire a Él, sea salvo. Solo en Cristo está la salvación. Solo en Cristo está la vida. Solo en Cristo está el perdón de pecados. Solo en Cristo está la paz que el hombre necesita. Por eso mira a Cristo y deja que el Señor perfeccione esa obra en tu corazón. Comienza a creer en lo que Dios dice que ha hecho por ti. No seamos incrédulos, seamos creyentes. Confiemos en la obra del Calvario, porque la gracia, la fe descansa en consumado es. Ya la deuda fue pagada. Consumado es. Ya descansen en la obra de Cristo. Descansen de sus esfuerzos y ahora comiencen a confiar, a depender, a someterse a la gloria del Padre. Te agradecemos, Señor, por esta noche. Que esa vida tuya, Señor, fluya en tu pueblo. En el nombre de Jesús, que tu pueblo se acerque a ti y comprendan que tú anhelas, Señor, tener una comunión con nosotros especial, como de padre a hijo, Señor. Y por tu Espíritu, Señor, lo podemos hacer cada día. Y por eso clamamos: papi, papito lindo, papito bello, Padre hermoso, tú eres lo mejor de la vida. Y por eso te alabamos y te agradecemos por ese tiempo tan especial. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Démosle al Señor toda la gloria. Amén. Amados santos del Señor, que el Señor me les bendiga grandemente. Dios les guarde a todos. Feliz noche. Feliz noche. Amén. Feliz noche.